Muy bien. Muy buenas noches. Es siempre un placer para mi esposa, para mí estar aquí en este lugar. Nos sentimos en casa y disfrutamos cada vez que venimos. Así que los agradecidos somos nosotros por poder estar compartiendo este tiempo. Y el tema que nos toca tratar estos días es uno de los más importantes, porque a pesar de que uno dice o tiene la idea de que la soteriología debe ser lo básico, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la salvación, bueno, pareciera que es lo básico. Sin embargo, es uno de los temas más profundos y uno de los temas que más debate hay. Hay muchas posiciones y muchas divisiones y muchas peleas sobre estos temas. Por eso es muy importante tener una buena base bíblica, es muy importante que estemos seguros de lo que creemos, que podamos tener una base bíblica para demostrar por qué creemos lo que creemos. Entonces vamos a estar tocando muchos temas. En el apunte van a tener una ayuda para después leer y completar. Vamos cada día a estar tocando varias palabras, porque claro, es muy resumido lo que vamos a ver, pero vamos a tratar de ver lo más importante de la materia. Así que hoy vamos a comenzar viendo los primeros conceptos, vamos a tratar de ver tres conceptos fundamentales de la materia y vamos a empezar por esta palabra, la palabra expiación. La palabra expiación. Entonces en el apunte tienen un cuadro de 8 palabras. Estas son las 8 palabras claves que se manejan en la soteriología. Expiación, redención, propiciación, justificación. Palabras importantísimas, llenas de significado. Cada palabra ilustra el cuadro de la salvación en un ambiente diferente. Por ejemplo, la palabra justificación obviamente es dentro del ámbito de la justicia. La palabra redención dentro del ámbito comercial, porque era una palabra usada para comprar en el mercado. La palabra expiación en el ambiente religioso. Vamos a ver que cada palabra enseña un concepto fundamental de la materia. Así que la palabra expiación es una palabra que se usaba en el ambiente religioso y tiene que ver con quitar el pecado. Ahí está la definición. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Ahora, tenemos un problema. Esta palabra era muy usada en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de haber leído por ahí el día de expiación, no? El día donde el sumo sacerdote entraba por única vez al lugar santísimo con la sangre del animal, todo ese ritual, el día de la expiación. Sin embargo, hay un conflicto con esta palabra, porque en realidad la sangre de los animales no quitaba el pecado. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en Hebreos, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que este texto del Nuevo Testamento nos dice que lo que se hacía en el Antiguo Testamento no era la expiación, porque no podían quitar los pecados. Otro texto más. Dice, ahí tenemos la foto, ¿no?, de ese día de expiación. Y dice, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí le agrega una palabra más, nunca pueden quitar los pecados. Así que nunca en el Antiguo Testamento realmente se hacía la expiación. Ahora, este puede ser un problema para nosotros, porque en nuestro idioma la palabra expiación significa quitar el pecado, pero no era un problema para los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos en el Antiguo Testamento usaban esta palabra, la palabra kafar, que significa cubrir. Entonces, el día de expiación en realidad es el día de kafar, es decir, el día donde se cubrían los pecados. La sangre de los animales no podían quitar los pecados, solo lo cubrían. Era algo provisorio, algo momentáneo, hasta esperar el sacrificio de Cristo. Así que no se quitaba el pecado. Esto traía muchas implicaciones. Por ejemplo, una persona si moría no podía ir al cielo, porque el pecado no había sido quitado. Por eso iban al seno de Abraham. Es decir, iban a un lugar de espera hasta que Cristo, hasta que el Mesías vendría a quitar el pecado.
También esto hacía que el Espíritu Santo no pueda tener la morada en el creyente como hoy. Por eso David decía en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu venía sobre la persona para capacitarlo para alguna tarea, pero no podía vivir porque no podía cohabitar la santidad con nuestro pecado. Y el pecado no había sido quitado, solo era cubierto. ¿Ves? La sangre de los animales cubría el pecado. Era algo simbólico, esperando el sacrificio de Cristo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ahí sí aparece hablando de Cristo. Dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está, para quitar del medio. Ahora Cristo sí hizo la expiación. Él quitó el pecado. Por eso la palabra expiación realmente cobra su verdadero sentido en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo quitó del medio el pecado. Por eso ahora cuando un creyente muere puede ir directamente al cielo. Por eso ahora podemos tener el Espíritu en nuestro interior, porque el pecado ha sido quitado. Ahora sí tenemos entonces la solución de esta palabra expiación. Y dice un texto más. Ahora, lo vamos a ver aquí. Tenemos que entender entonces el concepto de por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿De qué manera podemos decir que el pecado es quitado por medio del sacrificio de alguien que murió hace ya 2000 años? Bueno, el concepto bíblico es el de la sustitución, es decir, Él ocupó mi lugar. Él ocupó mi lugar. Por eso, Él pagó mi deuda, porque Él estaba ocupando mi lugar en la cruz. ¿Ves? Hay muchas teorías, algunos dicen Cristo murió para mostrarnos el amor de Dios. Bueno, sí nos mostró el amor de Dios, pero eso no explica. Algunos otros van diciendo Cristo murió, por ejemplo, el catolicismo. Hay una preposición que usamos en castellano que no es demasiado específica. Nosotros decimos, por ejemplo, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Esta palabra por, esta preposición por en castellano no es muy específica. Por ejemplo, tenés una deuda, una gran deuda en el banco y te están por hipotecar la casa, estás ahí con un grave problema y pedís ayuda y yo digo, bueno, yo voy a hacer algo por vos. Voy a ir y voy a poner, mira, me voy a jugar, 100 pesos pongo en tu cuenta. ¿Yo hice algo por vos? ¿Sí o no? Pero tu deuda sigue estando. Ahora, yo hice algo por vos, pero no te pagué la deuda. Bueno, el catolicismo dice Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa? Cristo hizo algo en nuestro beneficio, pero la deuda todavía la tengo yo. Por eso tengo que hacer buenas obras y por eso si no termino de pagar mi pecado acá, tengo que seguir pagando en el purgatorio. Es decir, como que Cristo, digamos así, me pagó la primera cuota, después arreglate. Después vos tenés que seguir pagando toda tu vida, haciendo buenas obras, y si no las terminás de pagar la salvación acá, la terminamos de pagar en el purgatorio, y ayuda a que hagan misas por vos para salir más rápido del purgatorio. Pero esto habla de un sacrificio de Cristo que fue en beneficio de nosotros, pero no terminó de pagar la deuda. El concepto bíblico no es que Cristo hizo algo por nosotros, es mucho más allá. Vamos a ver eso. Cristo ocupó nuestro lugar. Mira, en el Antiguo Testamento ya estaba esta ilustración. En el Antiguo Testamento ya cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿se acuerdan? Él levantó la mano y un ángel detuvo su mano y le dijo, ahí hay un carnero, está ahí en un zarzal, tómalo y mátalo en lugar de tu hijo. Ahí está el concepto de sustitución, en lugar, el cordero que moría en lugar. Otra figura, esto se cumplió en Cristo. Cristo murió en nuestro lugar. Otra figura es la de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto?
el primogénito iba a morir, era un juicio de Dios, pero si matabas a un cordero y ponías la sangre en las puertas de la casa, ese cordero moría en lugar del primogénito. ¿Ves? Esto es sustitución, en lugar de. Y nosotros tenemos ahí lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita. Presta atención, es el que hace la expiación, quita el pecado, no lo tapa, no lo cubre, quita el pecado del mundo. Eso es expiación. Ahora, vamos a ver 2 textos en el Nuevo Testamento. Por tiempo vamos a ver solo 2. Esta palabrita por, que recién dijimos en castellano no es muy específica, en realidad en el griego la palabra que se usa es mucho más contundente. 2 palabras se usan que se traducen por. Ahí en Marcos 10:45 dice, para dar su vida en rescate por muchos. Y después tenemos otro que dice, se me fue, volvamos. A ver si, ahí está. Cristo murió por nosotros en Romanos 5:8. Son 2 palabras distintas, las 2 se traducen por. En Marcos dice, para dar su vida en rescate por muchos, y la palabra que se usa es anti. Ahora, nosotros conocemos la palabra anti como algo en contra, algo en contra de, pero la verdad es que en aquel tiempo el uso era diferente. Llegó a significar en contra de, pero en realidad el uso más normal de la palabra era en lugar de. En lugar de. Por ejemplo, aparece hablando de que en Lucas, Arquelao, que era un gobernador, reinó en lugar de Herodes, anti-Herodes decía, en lugar de. Por eso el anticristo es alguien que viene en lugar de Cristo, se hace pasar por Cristo, él va a imitar a Cristo, él viene en lugar de, por eso se llama anticristo. Y cuando dice acá que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos, en lugar de muchos, él ocupó mi lugar. Pero hay otra preposición todavía más contundente, y la palabra ahí en el segundo lugar es hiper. Ahora, hiper es una palabra que significa por encima. De ahí llegó a significar grande, por eso hoy un hipermercado, ¿no? O hipertensión es alta tensión, pero en aquel tiempo sobre. Pero en este caso, no solo es sobre, sino es en lugar de. ¿Cómo? ¿Puede haber algo que sea sobre y que sea en lugar de? Sí, vamos a ver, necesito, vení, vos que la conocés, Juan Cruz, vení. Disculpame que estaba con el mate, pero... Y vamos, vos tenés cara de verdugo, vení. Pensá en algo que tenga ganas de pegarle. ¿Se te ocurrió algo? Sí. Bueno, agachate, arrodillate, ¿no? Bueno, imagínate que tenés un látigo, le vas a dar el latigazo, ¿no? ¿Listo? Pero, como yo lo quiero mucho, yo me pongo por encima de él, ¿ves? Ahora, pegá los latigazos. Ahora, ¿quién recibe? Yo recibo en lugar de él, y estoy sobre. Gracias. Este es el concepto de Cristo murió por nosotros. Nosotros usamos esta figura, mira ahí una tormenta, ¿no? Una tormenta que podemos simbolizar ahí como juicio, la ira de Dios, hay rayos que caen, ¿no es cierto? Y de pronto, ahí está el hombrecito y tiene un paraguas. Ahora el paraguas está sobre él, y recibe la lluvia en lugar de él. ¿Ves? Este es el concepto de hiper. Está por encima y está en lugar de. Ahora, nosotros vemos la obra de Cristo, ¿se acuerdan con el evangelismo ilustrado ahí? Cristo murió y Él recibe la ira de Dios en lugar de nosotros. Y por eso dice Isaías, mas Dios, bueno, este el versículo 1 de Romanos, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Ahora, este es el concepto. Cristo murió en mi lugar. Vamos a volver al ejemplo de la deuda. Vamos a decir que tenías esa gran deuda ahí con el banco. Ahora yo voy al banco y no deposito algo en tu cuenta, sino que lo que hago es, yo digo, la deuda de él, pónganla en mi cuenta. Ahora ya no figuras más como deudor, no tienes que agregar ningún pago, ya no tienes más deuda, porque ahora está en mi cuenta. Ya no estoy haciendo algo por vos, no estoy tratando de ayudarte, no estoy poniendo algo en tu cuenta, simplemente ahora tu deuda es mi deuda. Yo la pago en tu lugar, en tu lugar. Este es el concepto. Este es el concepto de sustitución. Él estaba muriendo en mi lugar. Él estaba pagando mi deuda. Él estaba cargando mi maldición. Él estaba llevando todo el peso de mi pecado y Él estaba pagando toda mi deuda delante de Dios. Eso es sustitución. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por quiénes pagó Cristo? ¿Por quiénes murió? ¿Por quiénes murió? Y acá surge otra pregunta, porque inmediatamente alguien dice, murió por todos. Murió por todos. Pero el problema que tenemos es que si murió por todos, ¿seríamos todos salvos? Es decir, si Cristo murió por todos, si Él pagó la deuda de todo el mundo, entonces todo el mundo va al cielo. Entonces somos todos salvos. Tenemos que contestar estas dos preguntas. ¿Cristo murió por todos? Y si murió por todos, ¿significa que son todos salvos? Vamos a contestar estas dos preguntas. En primer lugar, ¿por quiénes murió Cristo? Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice también, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, comprad sin dinero y sin precio, inclinad vuestro oído, venid a mí y vivirá vuestra alma. Ahora uno dice, si no pagó por todos, ¿para qué invita a todos? Si Él está invitando a todos a venir, significa que Él pagó el pecado de todos. Nuestro Dios no es hipócrita, diciendo, vengan todos, y cuando vos, no, lo siento, no pagué por vos, ¿no es cierto? Entonces ahí estaríamos en presencia de un Dios que quiere quedar bien y nos llama a todos, pero que en realidad solo pagó el pecado de algunos. Bueno, no, para atrás. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere toma del agua de la vida gratuitamente. Y uno más, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí en estos versículos se expresa el sentir de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y por lo tanto, Él dispuso que sea posible esto, que la salvación sea para todos. Sin embargo, yo quiero que escuchemos, unos 3 minutos nada más dura, un hombre con algunos argumentos que va a decir que Cristo murió solo por algunos. Ahora, quiero aclarar una cosa, no estamos criticando ni hablando mal de nadie. Acá no me interesa la persona. Estamos hablando tratando de entender conceptos doctrinales, y para esto yo tengo que entender entonces qué dicen otros para después ver qué dice la Biblia. Más allá de quien sea, acá por ahí no lo conocemos, no importa, porque no es esa la cuestión. Lo importante acá es prestar atención a lo que dice y después vemos lo que dice la Escritura para tratar de entender bien el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si sale ahí con el sonido. Bueno, expiación limitada, como ya tú estabas aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque
Hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero esos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho. Ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos esa palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso. Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional. Porque no, emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente Él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que Él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que Él no murió por todo el mundo. Pero exacto, la historia continúa. Entonces, en Romanos 6 hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6. Porque en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con Él. La humanidad entera se va a salvar y eso sería universalismo. Pero si Cristo murió por aquello a quien Él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes Él murió, y todos los que mueren en Él serán resucitados para vida eterna. Y en tercer lugar, Emmanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces, ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver o aceptar. Muy bien, vamos a dejarlo acá. Les pedimos disculpas, no se vio ahí la imagen, pero lo importante era escucharlo, ¿no? Escuchar el sonido. Hay 3 argumentos, vamos a ver rapidito. Entonces, hablando de que Cristo murió por todos o no. El primero que él dijo simplemente es que cuando Cristo vino a morir ya había gente en el infierno y por lo tanto Cristo no pagó el pecado de ellos, ¿no es cierto? Bueno, falso. Cuando Cristo murió no había nadie en el infierno. Es más, todavía hoy no hay nadie en el infierno. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no pasó el juicio del gran trono blanco. Allá, recién ahí, cuando los libros sean abiertos, cuando se haga el juicio, la persona va a ir al infierno. Ahora estarían en un lugar de espera, como estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Mira, todos los que van a ser salvos, desde Adán hasta el último hombre, van a estar en el cielo por la sangre de Cristo. ¿Cómo se salvaba? Pensemos en personas salvas del Antiguo Testamento. Adán, David, ¿cómo fueron salvos? Por la sangre de Cristo. Uno dice, pero si Cristo murió tiempo después, bueno, pero la sangre de Cristo es lo único que quita el pecado. ¿Alguno piensa que ellos van a ir al cielo porque hicieron un sacrificio de un animal? La sangre de los animales, ya vimos hace poco, nunca, dice, pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Es absurdo pensar que un animal me puede quitar mi pecado.
Imagínate que vas a un juicio, ¿no? No sé, mataste a tu suegra, siempre la suegra pierde, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Pero vas ahí y vos le decís al juez, mire, yo entiendo que estuve mal, pero usted me tiene que entender. Y el juez te dice, no, yo lo entiendo, pero es la ley. Está bien, yo lo admito, dice, no tengo problema, pero acá traje a mi perrito, él va a morir por mí. Póngalo a mi perro en la silla eléctrica. No, es absurdo. Ningún juez del mundo aceptaría eso, ¿no es cierto? ¿Cómo uno piensa que la sangre de un animal puede hacer que una persona esté libre de su pecado y vaya al cielo? Es absurdo. Las personas en el Antiguo Testamento se salvaban igual que ahora, por la fe, pero llegan al cielo porque un día Cristo murió en la cruz y ahí, en ese momento, la sangre del pacto eterno, la sangre de Cristo es la que limpia el pecado. Por eso, este argumento de que cuando Cristo vino a morir ya había gente en el infierno y Cristo no pagó por ellos es absurdo. La verdad es que estas personas, si fueron salvas, van a estar en el cielo por la sangre de Cristo. Desde el primer hombre hasta el último que llega al cielo, van a llegar ahí por la sangre de Cristo. Segundo argumento era el concepto de Romanos 6, dice que si por nosotros murió, vamos a resucitar. Claro, pero ahí está hablando de aquellos salvos, de aquellos que hicimos efectiva la muerte de Cristo. Y ahora lo vamos a entender con el tercer argumento. El tercero era que si Cristo pagó por el pecado de todos, entonces cuando la persona va al infierno está pagando el pecado 2 veces. Ya fue pagado. Entonces no puede volverse a pagar. Bueno, pero vamos a ver qué dice la Escritura sobre esto. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y un texto todavía más específico. Dice 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo es sumamente claro, ¿no? Dice acá Juan, Él murió por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, hay un autor que dice, bueno, pero acá se refiere al mundo de los elegidos. Bueno, ¿dónde dice que hay un mundo de elegidos? En la Biblia la palabra mundo solamente se usa en 3 conceptos. Se habla de mundo en el sentido del planeta Tierra, se habla del mundo como la humanidad y se habla de mundo como el sistema que está manejado por Satanás. Obviamente acá se refiere al mundo como humanidad. Dice no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Ahora, si acá estuviera hablando solo de los creyentes, acá tenemos otro problema, porque acá hay 2 grupos. Juan dice los nuestros y después habla de los de todo el mundo. Si estuviera hablando de un grupo de personas llamadas los elegidos, entonces acá estaría contradiciéndose, estaría diciendo no solamente por los nuestros, los creyentes, sino también por los de todos nosotros. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pierde sentido el versículo. Así que aquí está hablando de Cristo muriendo por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa con esto, este argumento de la paga del pecado? Dice 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra griega que acá se traduce rescate es una palabra que aparece por única vez en todo el Nuevo Testamento. Y la palabra es muy, muy particular porque para encontrar el significado uno tiene que ver qué uso se le daba fuera de la Biblia. Y solamente aparece en algunos libros de medicina. La palabra ahí es, antilutrón. Antilutrón significa antídoto. ¿Ves? El cual se dio a sí mismo como el antídoto. Ahí tenemos un ejemplo. El antídoto. Si todos acá estuviéramos
mordidos por una serpiente, y en todos nosotros estuviera el veneno, y ese veneno nos condena y nos lleva inevitablemente a la muerte. Pero yo vengo acá y digo, mira, acá tengo el antídoto, y es suficiente para todos, alcanza para todos. ¿Eso significa que ya inmediatamente todos ustedes están curados? No, ¿qué falta? Que cada uno venga y se lo aplique. Pero yo lo traje para todos y alcanza para todos. Pero alguno puede no querer aplicárselo. Alguno puede decir, no, yo no quiero ese antídoto, no creo en ese antídoto, o yo creo que por ahí después me vas a cobrar y yo no quiero pagar. Puedes poner la excusa que quieras, pero el hecho es que yo lo traje para todos. Sin embargo, eso no implica que todos se salven. Vamos a otro texto más. Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también decía en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Ese Cordero ya estaba dispuesto desde el principio del mundo. A ver si podemos entender el concepto. El Cordero, si bien tuvo que venir en un punto de la historia, Cristo tuvo que venir a morir. Pero ya estaba esto programado desde el principio. Cuando Dios creó al hombre, en su omnisciencia ya sabía que el hombre iba a caer en pecado. Y Cristo mismo se ofreció ya como pago por ese pecado. Por eso el Cordero fue inmolado. La palabra inmolado es sacrificado. Ya estaba dispuesto, ya estaba sacrificado desde el principio, dice, de la fundación del mundo. Para entenderlo usamos este ejemplo, el ejemplo del Canal de Panamá. Cuando estuve ahí en Panamá me llevaron ahí a ver el canal y entras en una sala audiovisual donde te cuentan la historia, te muestran una película, te cuentan toda la historia. Y me llamó la atención algo de la historia, que cuando se iba a hacer el canal, encargaron a un grupo de personas que hicieran un presupuesto. Ellos tenían que estudiar el terreno, ver la cantidad de explosivos que iban a tener que usar, la cantidad de personal, la cantidad de materiales, todo lo necesario y sacar un presupuesto para ver si lo podían pagar. 1 año demoraron en hacer el proyecto, en estudiar todas las cosas, todas las variables, y después de 1 año entregaron un informe, entregaron una carpeta con todo el presupuesto. Y se asombraron cuando vieron que el número más grande no era de personal, no era de materiales. ¿Sabés qué era la cifra más grande que estaba en esa carpeta? La cifra más grande era el de las indemnizaciones que iban a tener que pagar por las personas que iban a morir. Cuando se entregó el proyecto, la gente que agarró el proyecto dijo, momento, ¿qué están diciendo? ¿Cómo saben ustedes que va a morir gente? Y este grupo de hombres dijeron, usamos lo que se llama la ley de probabilidades. Van a trabajar tantos miles y miles de personas en un trabajo de altísimo riesgo, donde va a haber cantidad de explosivos y cantidad de situaciones riesgosas, y calculamos que puede llegar a morir tanta cantidad de gente. Y entonces las Naciones Unidas no dieron permiso de empezar la obra hasta que ese dinero, ese monto que se había calculado, tenía que estar depositado en un banco en Suiza donde no podía ser tocado. Ahora, la pregunta es, ¿qué culpa tienen los ingenieros que hicieron este informe de la muerte de las personas? ¿Qué culpa tienen ellos de si alguien puso la dinamita y se olvidó de salir corriendo? A ver, ellos no son culpables de la muerte de las personas. Ellos simplemente previeron la cantidad de personas que podrían morir y el dinero ya tenía que estar en el banco para la indemnización. Bueno, eso es lo que pasó con nuestro Señor, ¿ves? Dios previó, y el dinero
que es Cristo, la sangre de Cristo ya estaba depositado. Él estuvo dispuesto a pagar. Y ese pago ya estaba desde el principio de la fundación del mundo. Por eso cuando pensamos por quiénes murió Cristo, tengo que pensar, Él estuvo dispuesto a pagar por todos, por todos. Hay un argumento más que no mencionó este hombre que dice así: si Cristo pagó por todos y no todos se salvan, entonces parte de la sangre de Cristo se derramó en vano. Bueno, es absurdo. A ver, ese argumento se basa en que ¿cuánta sangre se tiene que haber derramado para salvarme a mí? ¿Una gota? No. A ver, si con una gota me salvo, Cristo se hubiera pinchado el dedo, nomás, ¡ping!, listo, te salvé. Después se pincha otra vez, te salva a vos. No. ¿Cuánta sangre hubiera tenido que derramar solamente para salvarme a mí? Toda. Porque es la muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo. Es decir, si Cristo solamente hubiera querido salvarme a mí, ya su sangre no fue derramada en vano, porque ya me salvó. Es absurdo pensar que parte de la sangre se derramó en vano. Pero vamos a explicar entonces este último concepto, con un texto de Isaías. Este concepto de la muerte de Cristo, si es por todos, y si es por todos significa que son todos salvos, o que el pecado se paga dos veces. A ver, vamos a ver. Isaías capítulo 53 va a decir así. Dice, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acá tenemos que definir quiénes somos nosotros, quiénes están incluidos en este grupo. Bueno, toda la humanidad. ¿Por qué? Y porque todos nos descarriamos como ovejas. ¿Hay alguien en el mundo que no haya pecado? Si hubiera alguien que no haya pecado, estaría fuera de ese grupo. Pero todos nos descarriamos, todos pecamos. Y por lo tanto, en este grupo estamos todos, toda la humanidad. Y acá dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero más adelante, en el mismo capítulo, va a decir así, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Acá no dice todos, dice muchos. Y no dice que llevará las iniquidades de todos, dice las de ellos. Uno dice, pero ¿se contradicen? No. Uno es el pago potencial y el otro es el pago efectivo. Pago potencial, pago efectivo. A ver. Vamos a volver al ejemplo de antes de la deuda del banco, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a cambiar un poquito el ejemplo. Vamos a decir así, todos ustedes tienen una deuda, todos. Es un ejemplo nada más. Yo sé que nadie acá tiene deuda, ¿no? Nadie. Pero bueno, supongamos que todos tienen una deuda. Entonces yo voy ahí al banco y digo, a ver, sacame la cuenta de cuánto debe toda la gente acá de la iglesia de Santa Fe Norte. Entonces ahí sacan la cuenta, me dice, debe tanta plata. Bueno, yo pago la deuda de todos. Pero después vengo acá y doy el aviso. Y les digo, miren, acabo de venir del banco y pagué la deuda de todos. Así que lo único que tienen que hacer es, tienen que cada uno presentarse en el banco y firmar para que se acredite a tu cuenta, autorizar. Tenés que autorizar para que el dinero entre a tu cuenta. Ahora, alguno de ustedes, cuando yo doy el aviso, va a decir, ¿de dónde va a sacar plata para pagar la deuda de todo? ¿No? Esta es una broma. Esto no debe ser verdad. Que tuviera el dinero, ¿por qué va a querer pagar la deuda de todos? No, mirá, seguro vamos al banco, va a haber una cola tremenda y después cuando llegamos va a decir que se van a reír de nosotros. El asunto es que algunos de ustedes por ahí no creen y algunos sí creen, ¿no es cierto? Ahora, yo pagué por todos, pero ¿se hizo efectivo en quiénes?
en los que fueron al banco, firmaron y el dinero entró en la cuenta. Pregunto, ¿y el que no fue? ¿Sigue siendo deudor? Claro, sigue apareciendo por deudor. Pero yo pagué por él, ¿qué entonces va a pagar 2 veces? No, va a pagar por única vez. ¿Por qué? Porque el dinero nunca ingresó a su cuenta. Nunca ingresó a su cuenta. Esa es la diferencia de pago potencial o pago efectivo. A ver, potencialmente Cristo murió por todos. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Potencialmente todos pueden ser salvos, pero se hace efectivo en el que cree. Se hace efectivo en el que cree. En ese momento la sangre de Cristo se aplica a mi vida. En ese momento entonces mi pecado es borrado. En ese momento. Pero potencialmente está disponible para todos. Por eso el Señor llama a todos. Por eso dice, todo aquel que quiera, venga a mí. Por eso el llamado es para todos. Porque potencialmente el pago se hizo por todos. Pero solo se aplica en aquel que cree. A ver, ¿hay una pregunta antes de seguir? ¿No? ¿Vamos bien? Muy bien, entonces vamos a ver un concepto más. Calvino enseñó que Dios amó a los escogidos y planeó que fuesen salvos, mientras que Él odió a los reprobados y planeó que ellos pecaran y fuesen condenados. Ahora, esto parece muy fuerte. Bueno, pero así es lo que Él lo expresa de esa manera. Él expresa que el amor de Dios no es por todos, que Dios amó a los que son sus hijos, pero al resto los odia. Este concepto está impregnado dentro de esta doctrina llamada calvinismo. Por eso algunos dicen que Dios amó solamente a los suyos, y no ama a todos. A ver si este video sale, si no, lo contamos nada más. Ellos dicen que esta frase de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, la dijo Gandhi. Bueno, no es verdad que la dijo Gandhi, porque en realidad Gandhi cuando cita esta frase está citando a un cristiano que se la dijo. Él dice, me impactó del cristianismo esto. Así que en realidad es una frase correcta. Pero vamos a ver si aparece. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Está bonito, ¿no? El único problema es herejía. No es lo que las Escrituras enseñan. Hay varios lugares a través de la Biblia donde dice que Dios aborrece al pecador. Y vamos a hablar. Muy bien, no es la idea de ver ahora todo el concepto, pero aquí lo que él dice es que decir que Dios ama a los pecadores es herejía. ¿Estás de acuerdo? ¿Conoces algún versículo que diga que Dios ama a los pecadores? Yo sí. Ahora vamos a ver algunos, pero vamos primero a explicar el concepto del odio y después vamos al del amor. ¿De acuerdo? Primero el concepto del odio. Nunca dice la Escritura que Dios odia a los pecadores, en ningún lugar. Por una simple razón no lo dice. Dios no puede odiar. Porque Dios no puede mentir. ¿Por qué no puede mentir? Porque Él es verdad. Y Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Dios no puede odiar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero sí dice que Dios aborrece. Bueno, pero aborrecer no es odiar. A ver, ¿no dijo Jesús, si querés seguirme, qué tenés que hacer con tu padre y madre? Tenés que aborrecerlos. Pero entonces tengo que odiar a mis padres. No. A ver, el concepto de aborrecer no significa odiar. Ahí está el versículo, Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a los que hacen iniquidad. El concepto de aborrecer no significa odiar. La palabra en la Escritura significa dejar a un lado. Dejar a un lado. A ver,
¿Se acuerdan de Jacob? Él tenía 2 mujeres, ¿se acuerdan? Una era Lea, la otra Raquel. ¿Él a quién amaba? A Raquel, pero trabajó 7 años y le metieron la hermana. Entonces después trabajó otros 7 años más y ahí le dieron a Raquel. Pero pasa que Raquel era estéril y Lea le daba hijos. Y dice la Escritura que viendo Dios que Raquel era aborrecida, ¿cómo aborrecida? No era amada, pero era dejada a un lado, por una cuestión de que él quería tener hijos. Ahora, dejar a un lado no significa odiar. Dios deja a un lado al pecador porque no puede tener comunión con él. Y no puede tener comunión con él porque Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Pero aún que no tiene comunión, él lo ama. Muy bien. Salmo 7 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío. Ahora, la ira de Dios es una manifestación del juicio de Dios. Cuando la Biblia habla de ira, no habla de una emoción. Voy a aclarar. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no de nuestra ira. El hombre se enoja, y cuando se enoja puede hacer daño a personas que tienen al lado. Pero cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no está hablando de una emoción, está hablando de un juicio, de un castigo. Este concepto de ira es el concepto del juicio, del castigo. La ira no es un atributo de Dios, porque los atributos no pueden cambiar. Los atributos son eternos. Dios siempre fue amor, Dios siempre fue verdad, Dios siempre fue santo. Pero Dios no siempre estuvo airado. A ver, ¿con quién estaba enojado Dios antes de la creación? ¿Estaba enojado el Padre con el Hijo? No, ¿te das cuenta? No tiene sentido. La ira, en realidad, es una manifestación del juicio de Dios. A ver, dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ves? Aquí habla de la ira como la revelación del justo juicio de Dios. Y en el capítulo, dale uno para atrás, 13, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, hablando de la autoridad. Pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra castigar ahí en griego es la misma palabra que se traduce ira en todos los demás. Es decir, vengador para derramar su ira sobre el que hace lo malo. En aquel tiempo, cuando el juez daba el veredicto, se llamaba así, esta es la ira del juez, el castigo. La palabra iras era el término usado para referirse al juicio que caía sobre la persona que era condenada. Por eso dice ahí que la ira, es decir, el juicio de Dios, el castigo de Dios es para el impío, pero eso no significa que Dios no lo ame. A ver, si yo soy el juez y el que está en juicio es mi hijo, yo voy a tener un conflicto, ¿no? Porque yo lo amo. Pero si soy un juez justo, tengo que determinar el castigo que corresponde. ¿Ves? Esto es lo que pasa en Dios, fíjate. Dios tiene estos dos atributos. Tiene muchos atributos, pero en estos dos quiero que prestemos atención. Es amor y es justicia. Él nos ama, pero Él no puede pasar por alto su justicia. Él tiene que condenar el pecado. El concepto de que por qué Cristo tuvo que morir en la cruz nos muestra tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. Nos muestra que nos amó tanto que quiso ocupar nuestro lugar, pero nos muestra que Dios es tan justo que no pasó por alto el pecado. Tuvo que derramar su ira, tuvo que derramar su castigo, y ese castigo fue sobre su Hijo.
Y Cristo en la cruz estaba sufriendo toda mi maldición. Estaba sufriendo todo mi castigo. Él estaba, por eso el término gustó la muerte, tomó el sabor amargo de la muerte que yo tendría, para que yo jamás tenga que sentir ese sabor de la muerte. Ninguno de nosotros va a experimentar lo que es morir maldito, morir cargando el pecado, morir abandonado por Dios, porque Cristo ya lo pagó por mí. Para nosotros la muerte simplemente va a ser un pasar de esta vida a otra mucho mejor. Pablo decía en Filipenses 1, ¿no? Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es dejar de estar acá en esta vida para estar en la que Dios tiene preparada para nosotros desde la eternidad. Nosotros jamás vamos a sufrir la angustia de la muerte. ¿Por qué? Cristo ya pagó. Él es amor y Él es justicia. Dios ama solo a sus hijos. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahora, Dios me manda a mí amar a los enemigos, pero Él los odia. No, es un Dios hipócrita, ¿no? Si Dios me manda a mí amar a los enemigos, Él también amó a los enemigos. Y lo dice acá en Romanos 5. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y por último, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ahora, algunos dicen como en el texto anterior, no, acá se refiere al mundo de los elegidos. Bueno, si fuera así, ya dijimos, no existe el mundo de los elegidos, pero si fuera así, ¿cuál sería el problema? Acá estaría implicando que alguno de los elegidos se perdería, porque dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, está diciendo, Dios amó al mundo para que haya una posibilidad. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mundo abarca los que se salvan y los que se pierden. Este mundo que Dios amó es toda la humanidad, y esta humanidad tiene dos alternativas, salvarse o perderse. Y dice que Dios nos amó para que esa alternativa pueda ser posible. Está en mí la decisión de si voy a creer o no voy a creer. Pero Dios amó. Amó de tal manera que entregó a su Hijo para que ocupe nuestro lugar, para que sea el sustituto, para que como sustituto Él muera por nosotros. Todo este concepto de que Dios odia a los pecadores parte de un concepto totalmente distorsionado de la Escritura, diciendo Dios tiene su grupito, amó a un grupo de personas, murió por ellos y solamente salvó a ellos. Eso es minimizar la obra redentora de Cristo. Eso es decir que la sangre de Cristo tiene un alcance limitado. Y no es así. Cristo murió por todos. Y la sangre de Cristo es suficiente para pagar el pecado de todo aquel que venga a Cristo y le reciba por la fe. Es suficiente. Ese sacrificio es el pacto eterno, es decir, es la sangre que va a salvar a todos los hombres de todos los tiempos que hayan puesto su fe en Cristo. Por eso tenemos que decir que la expiación es ilimitada, no hay límite, es por todos, es por toda la humanidad, es por todos. Ahora, yo quiero terminar, ya nos quedan unos poquitos minutitos, pensando en esto. La paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Claro, ellos dicen, a un muerto no le podés pedir nada. Un muerto no puede tomar decisión, un muerto no puede creer, un muerto no puede hacer nada. Pero esta es una mala interpretación de muerto. Cuando Dios le dijo a Adán, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Adán comió del fruto, ¿se murió? ¿Sí o no?
muevan la cabeza así, o así, si no está... ¿Se murió? ¿Y cómo sabes que Dios le dijo físicamente o no físicamente? Dios le dijo, si comes, morís. ¿Qué dijo la serpiente? No vas a morir. Acá tenemos un problema. El primer dilema de la historia, Eva tenía que decidir a quién le cree. Dios dijo que voy a morir. La serpiente me dice que no voy a morir. ¿A quién le creo? Le creyó a la serpiente. Comió. La pregunta es, ¿murió Eva en ese momento? A ver, si decimos que no murió, entonces decimos que la serpiente tenía razón. No, murió. En ese momento murió espiritualmente. A eso se refería Dios. Porque Dios es la vida. Y si estoy separado de la vida, estoy muerto. Muerto en mis delitos y pecados. Eso es muerte espiritual. Pero no es muerte física. La muerte física vino después. Y la muerte física vino en realidad como un acto de misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que dijo, saquemos el árbol de la vida? Porque si no, ¿qué? Si el hombre come de ahí va a vivir eternamente con su pecado. Y que sería terrible vivir eternamente con el pecado. La muerte física vino como un segundo acto, vino después. Pero la muerte espiritual. Ahora, muerte espiritual no significa que uno no puede hacer nada bueno, que uno no puede creer en Dios, que no puede orar. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Cornelio. ¿Se acuerdan? Cornelio no era salvo. Tenemos el momento preciso donde el Espíritu vino a él, después de que Pedro estuviera predicando. Antes no era salvo. Pero dice el ángel que se le acercó, le dijo, Dios ha oído tus oraciones y ha visto tus limosnas. Es decir, Cornelio era una persona que intentaba hacer buenas obras y oraba. Eso no lo salvaba. Por supuesto que no lo salvaba. Ninguna obra te puede salvar. Pero Cornelio, que estaba muerto en sus delitos y pecados, aún así podía hacer algo bueno y podía orar. ¿Sí? Bueno, tenemos cantidad de casos así en la Biblia, de gente que sin ser salva podía hacer buenas cosas. Es más, Jesús dijo, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El hombre muerto en sus delitos y pecados aún puede hacer buenas cosas. Pero estas buenas cosas no lo salvan, claro. Pero puede orar y puede creer. Y Dios pide que creamos en Él. Mañana vamos a hablar de los requisitos de la salvación y vamos a hablar de si esa salvación es eterna o no. Pero lo que quiero terminar pensando es, si la paga del pecado es muerte, si fuera muerte física, cuando el hombre muere pagaría su pecado. Y entonces después entraría al cielo, porque el pecado ya estaría pagado. Y como todos los hombres mueren, porque está establecido para el hombre que muere una vez, entonces todos los hombres pagarían el pecado al morir y después iríamos al cielo. Así que cuando dice la paga del pecado es muerte, ¿se refiere a muerte física? No, claro, no. ¿La paga del pecado qué es entonces? Muerte espiritual. La muerte espiritual también tiene otro nombre en la Biblia. ¿Sabe cómo se llama? Muerte eterna. Separación eterna de Dios. Muchas veces nos quedamos en que el infierno es un lugar de fuego y por supuesto eso son figuras. Pero ¿sabes cuál es la peor descripción del infierno que hay en la Biblia? En Tesalonicenses. Y dice que ahí los hombres estarán excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, excluidos por la eternidad de la gloria de Dios. Eso es muerte, muerte eterna, muerte espiritual. Excluidos, pensá un poquito, excluidos del amor de Dios, porque Dios es amor. ¿Sabés lo que es vivir una eternidad excluido del amor? Excluido de la bondad. Dios es bueno, solo Él es bueno. Excluido de la presencia de Dios. Estás excluido por la eternidad de la bondad de Dios, excluido de la misericordia, excluido de la gracia, excluido del gozo, excluido de la paz.
¿Te imaginas qué es vivir en un lugar excluido de la presencia de Dios? Eso es el infierno. Excluido de la presencia de Dios. Cuando Cristo vino a morir por nuestro pecado, Él tenía que pagar nuestro pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte espiritual. Cristo tuvo que pagar esa paga. La muerte física no es suficiente. Él tenía que morir espiritualmente para pagar tu pecado y el mío. Por eso Él tuvo que morir espiritualmente. Uno dice, ¿cómo? Eso no es imposible. Bueno, es que morir espiritualmente no es dejar de existir. Es separación de Dios. Y cuando Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has? Estaba ¿cómo? Separado. En ese momento había muerte espiritual, había separación. En ese momento el Hijo fue hecho pecado, en ese momento el Hijo cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y Dios lo abandonó porque Él es santo. Y Cristo en ese momento estaba siendo hecho maldito por nosotros, estaba siendo abominable a los ojos de Dios, dice 2 Corintios 5:21. Fue hecho pecado, abominación a Dios. Dios lo abandona. Y uno dice, pero solo fue un momento. No existe un momento para el eterno. Porque eternidad significa sin tiempo. Sin tiempo. No podés medir 1 hora o 1000 horas a la luz de la eternidad. No hay tiempo. Por eso Spurgeon decía, para el hombre pagar su pecado le demandaría una eternidad, pero siendo que Él es eterno, lo pudo hacer en un momento. Cristo en la cruz estaba pagando tu pecado y el mío. Mira, que este concepto nos sirva esta noche para entender lo que Pablo dijo en Corintios, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si Él llegó a hacer semejante sacrificio por mí, ¿cómo yo no voy a vivir por Él? Que este pensamiento nos lleve a valorar una salvación tan grande. Y que no caigamos en todas estas doctrinas que hoy circulan de pensar que la sangre de Cristo solo sirvió para un grupito. Porque Él murió por todos. Y la salvación está disponible a todos. Y si la salvación no estuviera disponible a todos, entonces comenzamos a tener conflictos con un Dios que parece que ya no es tan justo, ni es tan amoroso, ni es tan bueno como parece, porque Él llama a todos a que vengan, pero en realidad solo le pagó la cuota a unos pocos. Y a algunos traería más allá en el conflicto y diría, ¿por qué hiciste tan poco, Señor? ¿Por qué hiciste un camino tan angosto? Un autor dice, parece que la misericordia de Dios es extremadamente estrecha, porque estrecho es el camino que lleva a la salvación. Si hubiera tenido más misericordia, hubiera hecho un camino un poquito más ancho, ¿no? ¿Te das cuenta? De ninguna manera la misericordia de Dios es estrecha. Si hay pocos en ese camino, no es culpa de Dios, es que el hombre no quiere ir por ahí. Es porque está absorbido por el camino de las luces y de lo que el mundo ofrece. Dios quiere que todos vayan por ese camino. Él es claro en la Escritura. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Cristo murió por todos. Pero si hay pocos en el camino, esa es decisión del hombre. Por eso que podamos tener una mente clara sobre estas doctrinas para que podamos entender cuál es el verdadero mensaje de la salvación. Muy bien, mañana vamos a estar viendo temas muy profundos. Vamos a hablar mañana de la salvación, los requisitos, la seguridad de salvación y la elección y la predestinación. Así que si estás elegido, vení mañana. Si no estás elegido, podés quedarte en tu casa.